La creatividad de las casas productoras le ha legado a la historia de la televisión colombiana una espesa cantidad de episodios extraños y polémicos que rayan en la irreverencia, en lo macabro o en lo extravagante. Esta lista recopilará los fenómenos más excéntricos e infrecuentes de la pantalla chica en Colombia, que han sido éxitos, pero también auténticos fracasos. Número 1. El argumento de las Juanas. Esta memorable telenovela de RCN se estrenó en 1997 con un atributo común para las protagonistas que es poco agradable, irrisorio y apela a la insensatez y a la vulgaridad. Un anciano llamado Calixto, que disfrutó con frescura del sexo extramatrimonial, dejó regadas 4 hijas bastardas e irreconocidas en las proximidades de Corazal, un pueblito colombiano de tierra caliente donde residía junto con su hija y su esposa legítimas. De los 10 mandamientos de la ley de Dios, en cerca de 32 años, hombre, solo te fallaron en el sexto. Hombre, abóname los otros 9, que por lo menos te los he cumplido al pie de la letra. He aquí lo insólito. Todos los productos de su fertilidad poseían un singular tatuaje de pescado en la nalga como marca de nacimiento. También, por azares del destino y por la excelsa facultad del libreto, a todas ellas se les llamó Juana. Y después, el viejo Calixto se las llevó a vivir a una gran casona costera y tropical. La excusa es que aquella está permeada de una tónica macondiana, como si ello fuese leve y normalizara el asunto. Y por si fuera poco, la mayor de las Juanas pretende un amorío con su medio hermano. Número 4. ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Parece que, al final, nadie supo por qué mataron a Betty. Por ello, todavía conserva cierta fragancia misteriosa. Este producto televisivo nació de la perversa mente de Julio Jiménez, cuyo seudónimo, el Hitchcock colombiano, se hace notar. La historia comienza cuando una muchacha llamada Cristina encuentra un esqueleto vestido con indumentaria femenina en una bodega clausurada del restaurante Orense. Al informarlo, desaparece, pero su descubrimiento suscita la especulación que tituló el seriado, pues Betty, una antigua empleada, también habría desaparecido, pero antes del hallazgo del cadáver. El material episódico de esta telenovela es un auténtico lost media. Son de dominio público un pequeño fragmento y la entrada con la presentación del reparto y 2 piernas óseas entaconadas que seguramente fueron la pesadilla de muchos pequeños coetáneos de su emisión. Con respecto al interrogante, hace un par de años, un usuario de Internet desempolvó el embrollo y declaró que nadie había asesinado a Betty porque nunca había fallecido y que la osamenta era de laboratorio, que Fabricio, el hijo mayor de los propietarios del comedor, lo había ubicado allí tras un altercado con su padre para mortificarlo, pues lo agredió al verlo en un espectáculo vestido de mujer. Resulta que la paliza fue tan grave que él mismo pensó que lo había matado. Depositó el cuerpo malherido del joven en el lugar y obligó a Betty, una cantante de boleros recién empleada, a desaparecer para que ella fuese la muerta y no su vergonzoso e impío hijo travesti. Número 3. La maldición sexual de Carolina Barrantes. La telenovela homónima, cuya autoría pertenece a Fernando Gaitán, sí, el mismo de Betty la Fea, le privaba a la protagonista de la cópula, o sea, del acto sexual. Resulta que su papá, un tal Barrantes, había sido un avaro e inhumano hacendado al que la muchedumbre del pueblo detestaba. Tan grande fue aquel clamor que un día sus lamentos se convirtieron en maldición. Una maldición que restringía a los Barrantes de procrear su estirpe, esto es, de prolongar su sangre, concebir, engendrar o de dar nueva vida emparentada. Lo que no sabe Carolina es que ella es hija de Barrantes, pues cada vez que alguien le roza el cuerpo, los espejos se rompen y ocurre una gran tormenta que le impide amar y que la amen con la carne y que, además, alerta al pueblo de su intimidad. Número 2. La distopía bogotana.
En 1998, una telenovela de la posmodernidad criolla, denominada La Dama del Pantano, le costó a Caracol pérdidas excéntricas. La anormalidad de esta producción futurista, entre comillas, es simplemente inexpresable, pues funge como una ficción cruda, cyberpunk y postapocalíptica ambientada en la Santa Fe melodramática del 2018. Sé que ya es bastante por digerir, pero hay más. Uy, oye, todo paliguazo, todo paliguazo, todo paliguazo, todo paliguazo y rico luri. Según ello, la civilización se había fragmentado por una crisis global y había atravesado un periodo histórico de dolor y desequilibrio social. La riqueza natural del país era exigua y los pocos suministros locales de agua los poseía un macabro y vampiresco científico loco que le evitaba. Precisamente lo que deseo, hacerle mucho daño. Oiga, ¿y por qué habla así? ¿Será que uno en esa época va a hablar así o qué? Misma me dijo. Pero que rarísimo, Mariana eso parece Cervantes que fue hubieran raptada visto por novelas de Julio y Jiménez y estuvo por eso con hablan él así. toda la noche. Es que de tanto verlas, yo creo que en ese año, de tanto ver tantas novelas de Julio Jiménez, pues vamos a terminar hablando así. Las placas de los carros eran códigos de barras y los residentes de la Nueva República tenían que rogarle a la escultura de sal del antagonista para que, de su puño, cayera el agua que los aprovisionara. ¡Qué fumada!, ¿cierto? Ya que eres malo en La Dama del Pantano. Sí, realmente yo soy el más malo en esta serie. A continuación, algunas menciones de honor. La invisibilidad de Nostradamus. En Pandillas, Guerra y Paz, el maestro Nostradamus, un vagabundo asceta, neopitagórico y el guía espiritual del grupo delictivo, se hacía invisible. Pecueca, un miembro de la pandilla, logró aprender dicho talento y se escapó de la cárcel sin que alguien se percatara. Ya sabes que puedes pasar inadvertido ante tus adversarios. Lo que tienes que hacer ahora es aprender a controlar el deseo de la libertad y entender la responsabilidad que esto implica. La pasión según nuestros días, o la colombianización del Cristo. Creo que hablo por todos cuando afirmo que trasladar la pasión y el ministerio de Jesús a la colombianidad del siglo XXI es un sacrilegio. Una pésima, ridícula y, como mínimo, descabellada idea. Esta es una historia que no se ha acabado de escribir. La premisa es un plagio bíblico. Los libretos y la dirección provinieron del putrefacto ingenio de Dago García, quien, en el 2008, tuvo tan poca creatividad que se dedicó a reescribir el Evangelio. ¿Quién es usted? Me llamo Gabriel y los dos tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? De lo que va a ser tu vida de hoy en adelante. El final de Vuelo 1503. Después de 70 capítulos de una pobre adaptación de Lost y un montón de merodeo por la selva, los sobrevivientes del vuelo 1503, un avión que fue secuestrado por terroristas, vuelven a la urbe. Cuando ello sucede, notan que la humanidad ha desaparecido, pues un virus pandémico ha exterminado a la mayoría de la población del campo y de las ciudades. Un hombre, tal vez desde su casa, informaba desesperadamente que millones de personas estaban muriendo. El hombre hablaba como si se tratara del fin del mundo. Claudia llamó a casa de su mamá, Genaro a sus amigos, Martín a sus familiares. Todos hicimos alguna llamada, pero en ninguna parte hubo respuesta. Número 5. La novela de Satanás. Sí, el diablo también tuvo protagónico en la televisión colombiana, pues debutó en la primera versión de La mujer en el espejo, acabando los 90. Esta telenovela de culto contó cómo, en su lecho de muerte, Ana Soler, una mujer poco agraciada y maltratada por sus enemigos, le permutó el alma a Satanás para retornar al mundo de los vivos transformada en una bella ejecutiva. Pero la metamorfosis de Ana no fue perfecta, pues su reflejo todavía era el de la muchachita a la que habían violentado. ¿Qué ganas tienes de vengar? Y yo de sangre, fuego, es lo que quiero. Vida, muerte, doy cuando quiero.
La trama entretejía las dádivas del maligno y los trueques que llevaba con los mortales para echarles una manito desde el inframundo en su putrefacta e insignificante realidad. Tal vez si le preguntáramos a un niño colombiano de aquel entonces cómo se representaba a Lucifer, lo describiría tal como lo veía en televisión. Alto, con bigote, uñas blancas largas y fonética anómala, hasta pesadillas tendrían con él. El argumento es un gran guiño a una joya de la literatura británica, a El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Media década después, Telemundo adquirió el argumento y lo coloreó, adaptándose al público frágil y encajándola en los estándares de un drama rosa parcialmente decente, propiamente dicho, telenovelesco, que sin embargo tuvo mayor éxito que su homónima en Caracol. Esta aún no era la época de los remakes, pero desde aquí la televisión latinoamericana ya agonizaba y comenzaba a modernizar los éxitos de otra generación prolífica de ideas.